Partimos. Déjenme. Ahí estamos. Estamos grabando. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la clase número 4. Hoy día, vienen llegando ahí participantes. Hoy día, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Hoy día vamos a estudiar el desempleo, ¿ya? Los contenidos que vamos a ver es el desempleo, vamos a definirlo, vamos a medirlo, cómo se mide, y vamos a explicar en qué consiste la teoría de la búsqueda, y de manera bien general vamos a estudiar en qué consiste el mercado del trabajo. Entonces, para partir, déjenme contarles que tanto el producto como el desempleo son indicadores sumamente importantes y conocidos por todos nosotros, que miden el desempeño de una economía, ¿ya? En términos de la actividad, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros prendemos el televisor, generalmente escuchamos hablar de palabras como el producto y el desempleo, ¿ya? Sin embargo, para nosotros es mucho más impactante o mucho más cercano entender cuando hablan de desempleo. Cuando hablan de producto, probablemente no nos es tan familiar, ¿ya? En cambio, el desempleo sí sabemos, ¿ya? Generalmente estamos viviendo una condición de desempleo, entonces para nosotros incluso es mucho más cercano, ¿ya? El público, en general, es mucho más sensible, entonces, a estas cifras de desempleo, ¿ya? O por lo menos las entendemos más. Por lo tanto, es sumamente importante entender los datos de empleo y también los datos de desempleo, ¿ya? Por eso que hoy día hacemos esta clase que vamos a hablar de desempleo, ¿ya? En primer lugar, ¿qué es lo que es el empleo? El empleo corresponde al número de personas que trabajan, ¿ya? Entonces, ¿cuántas personas están trabajando? Pero para medirlo, vamos a medir la proporción de gente trabajando, necesitamos referirnos cuál es la población de la economía, ¿ya? Entonces necesitamos primero ver cuál es la población, en el fondo, que quiere trabajar y en base a eso calcular este empleo. Entonces tenemos que definir primero, ¿quiénes se encuentran en condiciones de trabajar? ¿Ya? Y quiénes, además, quiénes de los que se encuentran en condiciones de trabajar, quiénes quieren hacerlo, ¿ya? Entonces, probablemente existen muchas personas, probablemente algunos de ustedes, que, por ejemplo, sí está en condiciones de trabajar, ya es mayor de edad, perfectamente puede trabajar, sin embargo, no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque están hoy día estudiando, ¿ya? O por el contrario, muchos de ustedes están estudiando y trabajando, ¿ya? Entonces, primero tenemos que definir cuál va a ser nuestra población que vamos a referirnos. Segundo lugar, ¿qué es lo que es el desempleo? Es una fracción, una proporción de los que quieren trabajar, ya, atención con eso, pueden hacerlo, quieren trabajar, o sea, desean además hacerlo, sin embargo, no consiguen hacerlo. Entonces, el desempleo va a ser esta proporción de los que sí desean trabajar, pero no logran insertarse laboralmente. Entonces, nuestra primera definición es el desempleo. El desempleo, entonces, como definición, va a ser una situación en la que se encuentra una persona que forma parte de la población activa, ¿ya? Por población activa vamos a entender entonces que se encuentra en edad y en capacidad de trabajar, ¿ya?
Y además, esta persona no solamente se encuentra en edad de trabajar, sino que además está buscando trabajo y no consigue trabajo. Entonces, desempleo ya en primer lugar no es la persona que no trabaja, ¿ya? Sino que es, fíjense, para estar en una situación de desempleo se tienen que dar varias cosas. Primero, estar en edad de trabajar, ¿ya? En condiciones de trabajar. En segundo lugar, se tiene que dar la condición de que está buscando trabajo. Y en tercer lugar, que no ha conseguido ese trabajo. ¿Ya? Se tienen que dar entonces esas tres cosas. Cuando se cumplen esas tres condiciones, podemos decir que la persona se encuentra desempleada. Entonces, cuando se da esa triple combinación, decimos que la persona está desempleada. ¿Qué podemos decir de esta tasa de desempleo? Fijémonos acá, en esta línea recta, donde podemos ver una relación o asociación negativa, fíjense, entre la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento del producto. Por lo tanto, en el eje de las X podemos ver que cuando la tasa de desempleo es alta, se relaciona con tasas de crecimiento, fíjense, bajo el número 0, o sea, tasas de crecimiento negativas. Entonces, altas tasas de empleo se relacionan con tasas de crecimiento negativas, es decir, con una recesión. Recordemos que estas tasas de crecimiento negativas se conocen como periodos de recesión. Por lo tanto, altas tasas de desempleo se relacionan a periodos de recesión. Y por otro lado, bajas tasas de desempleo, podemos ver acá los puntos que están arriba a mano izquierda, estas bajas tasas de desempleo se relacionan con altas tasas de crecimiento. De esta manera podemos ver que la tasa de desempleo tiene una asociación negativa con el ciclo económico y por lo mismo se le conoce como una variable contracíclica. ¿Ya? Contracíclica. O sea, cuando el ciclo económico está en depresión, cuando el crecimiento es negativo, tenemos altas tasas de desempleo. Y por el contrario, bajas tasas de desempleo cuando la tasa de crecimiento es elevada. Entonces, esta relación o asociación negativa. Y además, podemos decir que existe una relación negativa entre el crecimiento del producto y el desempleo. Pues esto nos lo entrega este gráfico, en donde solamente nosotros dibujamos puntos, distintas combinaciones, fíjense, de tasas de desempleo y tasas de crecimiento del producto, para el caso chileno, para distintos años. La fuente para elaborar este gráfico es, en primer lugar, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y por el otro lado, el Banco Central de Chile. Entonces, los datos de desempleo son obtenidos, en este caso, del Instituto Nacional de Estadística, y los datos del crecimiento del producto son obtenidos del Banco Central de Chile. Recordémonos que el Banco Central publica estadísticas macroeconómicas de Chile. ¿Ya? Es el responsable de publicar las estadísticas macroeconómicas. La tasa de desempleo la publica el Instituto Nacional de Estadística. ¿Ya? Son dos organismos los que miden el desempleo en Chile. Uno es la Universidad de Chile y el otro es el Instituto Nacional de Estadística. ¿Ya? En este caso, estas cifras de acá son obtenidas del Instituto Nacional de Estadística. Entonces tenemos esta relación negativa y decimos entonces que el desempleo es una variable contracíclica.
Vamos a medir entonces el desempleo. ¿Ya? Me voy a ir a el link que está abajo primero, que es este mismo gráfico, pero para el caso particular de Chile. ¿Dónde está? Pucha, no lo encuentro. Ya no importa. Vamos a ver el caso primero de... Vamos a ver primero este gráfico. Fíjense que tenemos la población total, toda la población de Chile, los 18, 19 millones de habitantes, y se divide en dos grandes grupos. Primero, población que no está en edad de trabajar, ¿ya? Por ejemplo, los niños, los bebés, ¿ya? Y población que está en edad de trabajar, ¿ya? Población en edad de trabajar se conoce como las personas que tienen sobre una determinada edad. Esa edad generalmente es entre 14 a 16 años, dependiendo del país. En el caso puntual de Chile, se considera persona en edad de trabajar a las personas sobre 15 años. ¿Ya? Entonces, para llegar a este primer punto de encuentro, esta primera división, decimos, ¿la persona se encuentra en edad de trabajar? Si la respuesta es sí, forma parte de la población en edad de trabajar. Si es no, no forma parte de la población en edad de trabajar y cae en el grupo de abajo. Ya, supongamos que está en edad de trabajar. Después tenemos que distinguir dos grupos. ¿Desea trabajar? Sí o no. Si la persona desea trabajar, forma parte de la fuerza de trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, se le pregunta, ¿y a usted que está en edad de trabajar? ¿Desea trabajar? Si su respuesta es sí, forma parte de la fuerza de trabajo. Si su respuesta es no, forma parte de los inactivos. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, los inactivos. En los inactivos, entonces encontramos a personas que sí están en edad de trabajar, pero no desean hacerlo. ¿Ya? Por ejemplo, las personas que voluntariamente no están trabajando. Por ejemplo, dueñas de casa. Por ejemplo, estudiantes. ¿Ya? Muchos de ustedes forman parte de este grupo de inactivos y muchos de ustedes también forman parte de la fuerza de trabajo. Dentro de los que sí desean trabajar, de la fuerza de trabajo, encontramos dos grupos, ¿ya? Los que sí desean trabajar, algunos se encuentran trabajando y decimos que ellos son los ocupados, y encontramos aquellos que se encuentran sin trabajo, es decir, desocupados. Dentro de los desocupados tenemos que distinguir dos grandes grupos. O en primer lugar, es el grupo de los cesantes, ¿ya? Se encuentran sin trabajo, pero ellos ya han trabajado antes, han trabajado previamente. Y tenemos aquellos que están sin trabajo, pero ojo, están buscando trabajo por primera vez. ¿Ya? Entonces, dentro de los desocupados, tenemos que distinguir dos grandes grupos. Uno, el grupo de los cesantes, por alguna razón perdieron su trabajo, ¿ya? Y los que buscan trabajo por primera vez. Entonces, medir el número de desocupados no es una tarea, sencilla, ¿ya? Primero, Profe, dígame, pero si es cesante y deja de buscar trabajo, ¿pasa a ser inactivo? inactivo. Justamente eso le iba a decir, ¿ya? Es, Porque, sí, medir la tasa de desocupación, que todavía no hemos visto cómo se calcula, es sumamente complejo porque esto es súper dinámico. La fuerza de trabajo cambia constantemente. Claro, cambia, ¿ya? Imagínense, o sea, hay gente de Chile que se va a vivir al extranjero, ¿ya? Trabajaba acá y se va afuera, ya deja de ser parte de la fuerza de trabajo. Llegan extranjeros, por ejemplo, a vivir a Chile, aumenta nuestra fuerza de trabajo, ¿ya? Ustedes
Cuando se titulen y están buscando trabajo, forman parte de la fuerza de trabajo. Pero si ustedes se titulan y siguen estudiando, no van a ser parte de la fuerza de trabajo, van a ser parte del grupo inactivo. Entonces, esto es sumamente dinámico, cambia constantemente. A veces yo estoy buscando trabajo y a veces, me aburrí, dejo de buscar trabajo, entonces paso de ser de la fuerza de trabajo a pasar a ser del grupo de inactivos. O, por el contrario, estoy inactivo, me aburrí, mejor voy a buscar trabajo, ¿ya? Y no necesariamente tengo que estar trabajando, basta con que yo esté buscando trabajo para ya formar parte de la fuerza de trabajo. Entonces, esto es algo sumamente dinámico, ¿ya? Cambia constantemente. Entonces, también su medición no es tan sencilla. De hecho, si comparamos las mediciones del Instituto Nacional de Estadística con el de la Universidad de Chile, los números, o sea, los indicadores que entregan no necesariamente son los mismos, ¿ya? La forma de medir, ¿cómo se llama? O la muestra, en este caso, Profe, no es la misma. Dígame. ¿y qué pasa con los independientes que trabajan informalmente o los emprendimientos que aún no están regularizados? ¿Qué son ellos? También forma parte ellos también forman parte de las estadísticas que se entregan, porque no se les pregunta por la condición laboral, no se les O pregunta sea, si ellos sí tienen serían ocupados. o desocupados, en el caso que no estén trabajando, ¿ya? O Pero sí, ocupados, claro, en el caso que ya. estén trabajando con un emprendimiento propio, claro, forma parte de la fuerza de trabajo y son números y forma parte de personas ocupadas, Ya. sí. Sí, porque en realidad se le pregunta si ha estado buscando trabajo. La semana pasada usted estuvo buscando trabajo, sí o no. Y si usted percibió algún ingreso, no por jornada completa, basta con que yo haya recibido algo por alguna hora de trabajo como para considerarme, entonces, persona trabajando, ¿ya? No se pregunta por la calidad del trabajo, sino que simplemente si es que percibí algún ingreso producto de trabajo y si es que estaba buscando trabajo. Ujú. Entonces, eh, alberga tanto trabajadores formales como trabajadores informales. ¿Ya? Ya vamos a ver ahora si es que puedo compartirles la lámina de el ya acá está, Encuesta Nacional de Empleo. Ya, caso chileno, fíjense que esta ya es la página del Instituto Nacional de Estadística, específicamente sobre la Encuesta Nacional de Empleo. Entonces se considera a las personas mayores de 15 años, que corresponden a la población en edad de trabajar. ¿Ya? Ya, las personas que están trabajando ocupados y las personas que no están trabajando, pero buscando trabajo, desocupados. ¿Ya? Y dentro de desocupados, los que buscan trabajo por primera vez y los que están cesantes. Fíjense, es la misma clasificación que les hice antes. ¿Usted tiene mayor de 15 años? ¿15 años de edad? No. Entonces, no estás en la población en edad de trabajar. Y si tu respuesta es sí, perteneces a la población en edad de trabajar. Si formas parte de esta población en edad de trabajar, te pregunta, ¿tienes interés en trabajar? ¿Sí o no? Si tu respuesta es no, eres una persona inactiva. Si tu respuesta es sí, entonces perteneces a la fuerza de trabajo. Ok, personas que están en edad de trabajar y además tienen interés en trabajar, ¿tienes trabajo? Sí, ocupado, no, desocupado. Y dentro de los desocupados, distinguimos entonces, ¿estás buscando trabajo por primera vez? Sí, caes dentro de los que busca trabajo por primera vez. Y si es no, es decir, has trabajado antes, eres cesante. ¿Ya? Aquí pueden encontrar más información en la página del Instituto Nacional de Estadística en la Encuesta Nacional de Empleo. Entonces, vamos a compartir nuevamente.
Entonces acá distinguimos la fuerza de trabajo, ¿ya? En primer lugar, que los que tienen interés en trabajar, no solamente tienen edad de trabajar, sino que además desean trabajar. Importante distinguirlo porque ahora no es que nosotros vamos a calcular, ¿cómo se llama?, la tasa de desocupados sobre el total de la población. Y dentro de los desocupados, vamos a distinguir entonces estos dos grupos, los cesantes y los que buscan trabajo por primera vez. Vámonos ahora a los indicadores. Bueno, primero dijimos que población en edad de trabajar era aquella integrada por personas mayor de cierta edad. Generalmente, y ahí dependiendo de cada país en particular, entre 16 y 14 años. Caso chileno, sobre 15 años. La población que está en edad de trabajar y además que desea hacerlo, corresponde a la fuerza del trabajo, ¿ya? O se conoce también como población económicamente activa. La razón entre la fuerza de trabajo y la población en edad de trabajar se llama la tasa de participación. Es decir, ¿cuántos desean trabajar dentro de todos los que pueden trabajar? Entonces, la tasa de participación es la fuerza de trabajo partido por la población en edad de trabajar. O sea, ¿cuántos de todos estos que son mayores a 15 años desean trabajar? ¿Ya? Entonces, si yo multiplico esto por 100, representa el porcentaje de gente en edad de trabajar que además desea hacerlo. ¿Cuál es el porcentaje, entonces, de gente que está en edad de trabajar y que desea hacerlo? Esa es la tasa de participación. Que desea hacerlo. Ojo, no me está diciendo si tiene o no tiene trabajo. ¿Ya? La tasa de desocupación, por el contrario, o bien tasa de desempleo, que se escribe con este nombre de U, corresponde a la proporción de personas que desean trabajar, pero están desocupadas. Por lo tanto, este porcentaje de cuántos están desocupados dentro del total de las personas que desean trabajar es lo que se conoce esta tasa de desempleo o tasa de desocupación. Por lo tanto, este U es igual al número de desocupados, esta D es desocupados partido por la fuerza de trabajo. ¿Ya? Personas que desean trabajar. Y como me preguntaban hace unos minutos, y como les decía yo también, calcular la tasa de desocupación, la tasa de participación, es algo igual no muy estático, es más bien dinámico, ¿ya? Se juntan además muchos efectos y estas cifras a veces están sobreestimando o subestimando estas mismas tasas, ¿ya? Déjenme decirles, por ejemplo, que en periodos cuando el desempleo es muy alto, ocurren dos fenómenos, ¿ya? Que es importante conocerlo, ¿ya? Entonces, cuando el desempleo es muy alto, ¿ya? En primer lugar, existe un fenómeno que se conoce como el trabajador adicional, ¿ya? Que, por ejemplo, una familia donde la única persona del hogar que trabajaba era el jefe de hogar, supongamos el papá, y pierde el trabajo, ¿ya? Resulta que probablemente la pareja o uno de los hijos quiera salir a buscar trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque momentáneamente, mientras el papá no tiene trabajo, por último, para ir a apoyar, ¿ya? Necesitamos ingresos en el hogar, entonces yo voy a salir a buscar trabajo también. Entonces ocurre este fenómeno que se conoce como trabajador adicional. Fíjense que en este caso hay una persona que era una persona inactiva, ¿ya? Por ejemplo, el hijo,
que no estaba buscando trabajo, que ahora va a formar parte de los desocupados. Está ingresando a esta fuerza de trabajo, ¿ya? Y está sumando, fíjense, va a haber un número mayor acá abajo, hay una persona más que integra esta fuerza de trabajo, pero hay un desocupado más arriba, ¿ya? Entonces esta tasa de desempleo o tasa de desocupación aumenta, ¿ya? Hay una persona más que se está sumando a buscar trabajo, ¿ya? Este es el trabajador adicional, ¿ya? Entonces cuando las tasas de desempleo son muy altas, ocurre esto, que hay otra gente que se ingresa a buscar trabajo también para compensar probablemente la pérdida de ingresos del hogar. Por otro lado, ocurre un fenómeno que también altera, esto indica esta cifra, pero la altera en el otro sentido. Ocurre un fenómeno que se conoce como trabajador desalentado. ¿Qué pasa cuando se da este fenómeno? Probablemente alguien que formaba parte de la fuerza de trabajo y que estaba en una condición de desocupado, desempleado, estaba sin trabajo, como la tasa de desempleo es muy alta, se aburre de buscar trabajo, ¿ya? ¿Sabes qué? Me aburrí, me rindo, ¿ya? Y deja de buscar trabajo, ¿ya? Entonces, aquí disminuye el número de desocupados, ¿ya? Y disminuye también abajo en 1 esta fuerza de trabajo. Entonces va a haber una persona menos que esté buscando trabajo. Entonces esto hace que esta tasa de desempleo disminuya. Entonces, fíjense, son fenómenos que se mueven además en direcciones contrarias, ¿ya? Aumenta el hecho de que existe un trabajador adicional o disminuye cuando existe un trabajador desalentado. ¿Ya? Y esto puede ocurrir también en otros periodos también no necesariamente cuando la tasa de desempleo es alta, ¿ya? Por lo tanto, ocurren estos fenómenos. Ahora, ¿cuál de las dos fuerzas, este trabajador desalentado o trabajador adicional, es mayor? Depende. Depende qué país, depende qué año, depende, ¿ya? En el caso chileno, para el año, el año 2000 aproximadamente, se dice que el trabajador desalentado tenía una fuerza mayor que el trabajador adicional. En el caso, por ejemplo, de la economía en Argentina, en los años 90, el caso del trabajador adicional tenía una magnitud mayor, esta fuerza, por sobre el trabajador desalentado. Entonces, en realidad, yo creo que depende un poco de cada país y depende del contexto. ¿Cómo se mide? No sé, de verdad desconozco esas mediciones, ¿ya? Pero sí es importante entender que son fenómenos que complican más incluso el cálculo simple de la tasa de desempleo. ¿Cuáles son los tipos de desempleo que existen? Entonces, les voy a poner aquí 4 tipos de desempleo. 2 son los más importantes. Los 2 más importantes es el desempleo friccional, por un lado, y el desempleo cíclico. Por otro lado, también tenemos el desempleo estructural y el desempleo estacional. Primero, déjenme contarles que el desempleo friccional es un desempleo que es voluntario, ¿ya? La literatura dice que existe un desempleo friccional del orden del 4% a nivel mundial. Sin embargo, las mediciones nos dicen que en realidad en cada país este desempleo tiene un porcentaje que es distinto. En el caso chileno, las estimaciones indican que el desempleo friccional es del orden del 6%, ¿ya? Por lo tanto, es como un donde se pueden encontrar las cifras de desempleo. Más bajo no. ¿Por qué? Porque
como les digo, este desempleo es un desempleo voluntario, ¿ya? Personas desean descansar, desean cambiarse de trabajo porque no se encuentran satisfechas con su trabajo, ¿ya? Entonces es un desempleo que podemos decir que es voluntario. La flexibilidad del mercado laboral, existen factores que también inciden en este desempleo, ¿ya? Por ejemplo, que yo tenga o no tenga un seguro que me permita subsistir hace que exista este desempleo y además este periodo de búsqueda y de hasta que yo me logro insertar en un puesto de trabajo, además no es inmediato, ya requiere de un tiempo. ¿Ya? Entonces, este encuentro entre ambas partes, tanto el trabajador como su puesto de trabajo, no es inmediato. Entonces, siempre hay personas que están buscando trabajo porque se están cambiando, porque no están conformes, renuncian, etc. El desempleo cíclico es un desempleo que se asocia, se atribuye simplemente al ciclo económico, ¿ya? Dijimos que cuando en épocas de recesión, este desempleo es mayor, ¿ya? Y es menor cuando la tasa de crecimiento del producto es más alta, ¿ya? Entonces se asocia a este ciclo económico negativo, ¿ya? Este es propio entonces del ciclo económico. El desempleo estructural es un desempleo que es simplemente un desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo, ¿ya? Siempre existe una búsqueda de trabajadores que son sumamente específicos. Yo necesito un perfil puntual de personas que muchas veces el mercado laboral, o sea, que muchas veces no lo encuentro. Entonces estoy constantemente buscando a un cierto perfil, ¿ya? De estudiante, de trabajador, o un técnico, ¿ya? Etcétera. Entonces, este desajuste, fíjense, entre lo que las personas ofrecen y lo que de verdad se está demandando, hace que exista este desempleo estructural, ¿ya? En el fondo el menor ahí de los casos. Y el desempleo estacional, que se conoce como el desempleo propio de un cierto periodo del año, de una estación en particular. El clásico ejemplo de personas que trabajan en el verano, en vacaciones o trabajo en faenas agrícolas y que termina en la época del verano y se quedan sin trabajo. ¿Ya? Ahora, cuando analizamos nosotros generalmente las tasas de desempleo, nos comparamos, dado que existe esta estacionalidad, nosotros nos comparamos con el mismo periodo del año anterior, ¿ya? Y eso hace que se suavice bastante esta estacionalidad. Entonces, entendiendo que existen estos distintos tipos de desempleo, vamos a hablar sobre esta teoría de búsqueda. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de búsqueda? Los individuos que buscan trabajo van a comparar qué es lo que le está ofreciendo el mercado, o sea, en el fondo, esta vacante me está ofreciendo un determinado salario y lo voy a comparar con aquel salario por el cual yo sí estoy dispuesto a salir a trabajar, ¿ya? Entonces me van a ofrecer, una remuneración y yo la voy a comparar con lo que yo salgo a trabajar si es que me pagan desde tanto, ¿ya? A esa disposición a ese salario al cual yo estoy dispuesto a salir a trabajar es lo que se conoce como el salario de reserva. Entonces yo voy a comparar mi salario de reserva con el salario que me están ofreciendo. ¿Ya? Eso es lo que nos dice esta teoría de búsqueda. Entonces existe un salario que se ofrece, trabajadores que sí están dispuestos a trabajar por ese salario, trabajadores que no están dispuestos a trabajar, ¿ya? Entonces, existe un emparejamiento de estas ofertas de trabajo con estas personas, ¿ya? Ojo,
este emparejamiento no es algo tan rápido, requiere de tiempo, ¿ya? Y existen mercados donde son mucho más dinámicos que otros, ¿ya? Mercados donde es sumamente lento este emparejamiento y mercados muy, muy rápido. Y depende también un poco de la flexibilidad ahí del mercado, ¿ya? Hay mercados, por ejemplo, se dice que el mercado como más flexible es el mercado de Estados Unidos, donde en 3 meses una persona se encuentra trabajando, versus mercados, por ejemplo, en países europeos, el caso de España, donde encontrar e insertarse en un trabajo puede tomar un par de años, ¿ya? Entonces, este tiempo de búsqueda difiere. Difiere en un país, difiere también probablemente en qué rubro yo estoy buscando también trabajo. Entonces, tenemos costos de búsqueda. Ya existen costos que impiden que las personas se encuentren automáticamente. Claro, porque les digo que por un lado existen ofertas de trabajo. Entonces, hay un tiempo, un costo asociado a esta búsqueda. Los empleadores publican probablemente un anuncio, ya sea en el diario, en la radio, en un cartel, ¿ya? Y las personas también no es que inmediatamente saben cuando existe una oferta de trabajo, sino que tienen que además dedican un tiempo a búsquedas de trabajo, ¿ya? A buscar en internet, buscar en la aplicación, leer el diario, ¿ya? Y existe este periodo de búsqueda entre ambas partes, ¿ya? Así que toma un tiempo, ¿ya? Un tiempo este emparejamiento. ¿Ya? Como siempre yo le digo a mis estudiantes, cuando salen a buscar trabajo, yo les digo, es trabajo buscar trabajo, ¿ya? Porque requiere también de dejar currículum, llamar, ir, presentarse, buscar en internet, leer el diario, ¿ya? Es un tiempo que hay que dedicar. Entonces, una vez que se encuentran ambas partes, decimos que se cubre esa vacante y se encuentra la persona trabajando, ya es una persona empleada. Entonces, esta persona trabajando, ya, ahora lo vamos a llevar a nivel más macro, todos estos trabajadores, acuérdense que sumado a el capital que nosotros disponemos, más la tecnología, es lo que nos entrega nuestro producto, ¿ya? Por lo tanto, la cantidad de trabajadores que nosotros tenemos disponible se asocia directamente con la cantidad de producción, con el nivel de producción del país, ¿ya? Ojo con esto, porque nosotros en microeconomía estudiamos la función de producción de una empresa, ¿ya? Y sabemos que en la medida que yo incorporo más trabajadores, yo puedo generar un mayor nivel de producto, ¿ya? Lo mismo pasa a nivel país, ¿ya? Si yo tengo más trabajadores, mi nivel de producto va a ser mayor, aumenta, ¿ya? Ya hablamos la clase pasada que igual está esta ley de rendimientos decreciente, que si yo simplemente aumento el número de trabajadores, mi trabajo aumenta poco, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero recordémonos que más trabajadores pueden producir más, ¿ya? Independiente que esté esta ley de rendimientos marginales decrecientes. Entonces, acá les muestro esta función de producción, donde, suponiendo el capital constante, en la medida que aumenta el número de trabajadores, fíjense en el eje ahora de las IES, aumenta el nivel de producto o la producción, ¿ya? Esto tanto a nivel de una empresa como a nivel país. Entonces, mientras más trabajadores, el nivel de producto aumenta. Ahora, no aumenta lineal, ya sabemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe esta ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿ya? Entonces, como tenemos factor fijo, esta, ¿cómo se llama?, función de producción no es lineal, sino que crece a tasa decreciente, ¿ya? Crece a tasa decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que yo incorporo nuevos trabajadores adicionales, ¿ya? En la medida que los estoy incorporando al trabajo,
cada uno de ellos va a hacer que aumente el producto total, ¿cierto? Pero este aumento en el producto total cada vez va a ser menor. ¿Ya? Eso es lo que nos dice esta productividad marginal del trabajo, es cuánto aporta a la producción total el último trabajador contratado. Entonces aquí vamos a recordar un poco nuestras clases de microeconomía, específicamente cuando estudiamos la teoría de la firma, y vamos a responder la siguiente pregunta. Supongamos que tenemos una fábrica, tenemos una sola máquina de coser, ahí está nuestro factor fijo, trabajamos con un solo operario y puede producir 100 pantalones. Si yo tengo 2 trabajadores, ellos producen 180 y si tengo 3 trabajadores, producen 240 pantalones. ¿Cuál es el producto marginal de cada uno de los trabajadores? Escojan sus respuestas. Solamente uno me ha contestado. Vamos. La idea es que hagan no le pregunten por WhatsApp a su compañero. Ya, responda usted. Esto es como una instancia de aprendizaje. Entonces, el 40% del curso ya ha manifestado su voto, su opción. Vamos a ver cuál es la opción ganadora. El 50% votó. Y la votación no está estrecha, al revés. La opción ganadora va pero arrasando. Vamos a dar 10 segundos más para que nos indiquen su respuesta. Da lo mismo que se equivoquen, chicos. Esto es una instancia de aprender. Entonces, vamos a parar. Ya, nadie votó por la alternativa A. Nadie. ¿Ya? Muy bien, porque no era la A. La alternativa B nos dice 100, 90 y 80. Y vamos a ver, ¿qué es lo que es el producto marginal? Es en cuánto cambia la producción total, en cuánto cambia la producción total la última persona contratada. Entonces fijémonos que cuando yo tengo un solo operario, él produce 100, ¿ya? Por lo tanto, está bien. Él hace que la producción pase de 0 a 100, por lo tanto el producto marginal del primero es 100. El segundo trabajador, fíjense, hace que en la empresa se produzca un total de 180. Por lo tanto, la segunda persona contratada hace que se aumente de 100 a 180. Es decir, la segunda persona aporta con 80. Y la tercera persona hace que se aumente la producción de 180 a 240. Es decir, la tercera persona aporta con 60 unidades. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. 100, 80 y 60. Vamos a dejar de compartir. Y efectivamente, el producto marginal de cada trabajador es 100, 80 y 60. Así que un aplauso. Yo no tengo reacciones. No. Aplauso para quienes contestaron de manera correcta. Vamos a ver ahora, entonces,
el mercado del trabajo. El mercado del trabajo es un mercado bien particular porque un poco se nos da vuelta lo que nosotros generalmente pensamos de mercado, ¿ya? Se nos da vuelta por la simple razón que siempre pensamos en que quienes demandan son las personas y quienes ofrecen son las empresas, ofrecen productos, ¿ya? Aquí la cosa cambia, porque es el mercado del trabajo. Por lo tanto, quienes ofrecen trabajo, las personas, y quienes demandan trabajo, las empresas, ¿ya? Entonces, en este caso, existe una oferta de trabajo por parte de trabajadores y una demanda de trabajo por parte de empresas. Este punto de encuentro e intersección entre oferta y demanda nos va a generar un equilibrio en el mercado del trabajo. Un equilibrio que nos va a indicar cuál es el precio de este trabajo, es decir, cuál es el salario, cuánto es lo que se está pagando, ¿ya? Idealmente vamos a estudiar, generalmente cuando estudiamos temas de salario, lo estudiamos por hora, salario por hora, ¿ya? Determina entonces el precio de este salario y cuánto es la cantidad de trabajadores que van a estar trabajando, cuánto es el trabajo que se está contratando, ¿ya? Cantidad de trabajadores y el salario de cada uno de ellos. Entonces, esta demanda de trabajadores, fíjense, ahora es totalmente al revés. Quienes demandan trabajo son las empresas. ¿Cuánto trabajo demandan las empresas? Las empresas no trabajan, o sea, no demandan infinito trabajo, sino estarían todas las personas con trabajo y no existirían personas desempleadas. Las personas demandan una cierta cantidad de trabajo, ¿ya? Queremos saber cuánto es la cantidad que van a demandar de trabajo las empresas. Entonces, las empresas maximizan su beneficio económico, ¿ya? Entonces, el objetivo, acuérdense, de la empresa siempre es maximizar las ganancias económicas y esto se conoce como la diferencia entre el ingreso total y el costo total, este beneficio económico. Entonces, vamos a ver cuánto es este nivel de contratación de mano de obra. ¿Cuánto trabajo van a demandar? Entonces, lo que yo quiero saber es qué nivel de número de trabajadores, esta N, está dispuesto a contratar la empresa para maximizar su beneficio. Entonces vamos a maximizar esta función de ganancia económica, vamos a maximizarla en función de N, el número de trabajadores. Entonces vamos a maximizar la función de beneficio, fíjense acá está este pi, es nuestra función de beneficio, vamos a derivar esta función con respecto a n e igualar a 0. Cada vez que nosotros queremos maximizar o minimizar una función, lo que hacemos es derivarla e igualarla a 0. Que en este caso nuestra variable de interés queremos derivar en función a n, para saber cuál es el n, el número de contratación de mano de obra que va a maximizar este beneficio. Entonces vamos a derivar con respecto a n esta función de beneficio y lo vamos a igualar a 0. Ya, ¿cuál es mi función de beneficio? Dijimos, ingreso total menos costo total. Entonces vamos a ir por parte. ¿Qué es lo que es ingreso total? Precio por cantidad. En segundo lugar, ¿cuál es el costo total? Lo vamos a dividir en dos. Costo de mano de obra y costo de capital. Entonces el costo de mano de obra es cuánto es el número de trabajadores que voy a contratar y cada uno de ellos lo voy a multiplicar por el salario. Entonces multiplico el número de trabajadores por el salario que le pago y obtengo este costo en mano de obra. Por otro lado, tengo la cantidad de capital que voy a utilizar, lo voy a multiplicar por R, la renta, y voy a obtener este costo de capital. Entonces, antes de maximizar esta función, tengo identificado ingreso total, costo total,
vamos a suponer que nos encontramos en un mercado en condiciones de competencia perfecta. Por lo tanto, el precio va a ser un dato, es una constante, tanto el salario, que es el precio entonces de la mano de obra, también va a ser un dato, y esta renta, el precio de nuestro capital, también es un dato, y por lo tanto va a ser para nosotros una constante. Y ahora sí, vamos a maximizar nuestra función. Entonces, derivamos ingreso total menos costo total en DN y lo igualamos a 0. ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a recurrir a derivadas parciales. Entonces, vamos a derivar primero la primera parte, derivada del ingreso total con respecto a DN, y vamos a restarle derivada del costo total con respecto a DN. Y lo vamos a igualar a 0. Y ahora lo mismo, vamos a derivar ingreso total menos la derivada en costo total. Y esto también lo vamos a subdividir. Costo total es la suma de costo de mano de obra y costo capital. Por lo tanto, lo vamos a dividir este costo total como la suma de dos partes. Por lo tanto, nos va a quedar como, en general, la derivada del ingreso total, precio por cantidad, menos la derivada de W por N, que es este costo de mano de obra, menos la derivada de R por K. Todo en DN y lo igualamos a 0. Ahí sí, recurrimos a estas derivadas parciales, derivamos con respecto a el número de trabajadores e igualamos a 0. Y proseguimos. Acuérdense que cuando derivamos, las constantes salen fuera, quedan exactamente igual. Por lo tanto, vamos a sacar precio hacia afuera. Nos va a quedar precio en dQdn menos, sacamos el precio de la mano obra, W, en dn partido dn, menos, sacamos el precio del capital, R, por dk en dn, y lo igualamos a 0. Por lo tanto, precio por, ¿qué es lo que es dq en dn? ¿Cuánto cambia la cantidad producida cuando cambia el número de trabajadores? ¿Ya? En el límite. Eso es el producto marginal. Por lo tanto, nos queda precio por el producto marginal menos W por DN en DN, eso es igual a 1, y ¿cuánto cambia el capital cuando cambia el número de trabajadores? Cambia 0. ¿Ya? Por lo tanto, esta derivada es igual a 0, por R es 0. Y nos queda precio por producto marginal menos W es igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que W es igual a el precio por el producto marginal. Fíjense que encontramos una igualdad que lo que logra es decirme esto ocurre, o sea, el salario va a ser igual al precio por el producto marginal, ¿ya? Y esta condición maximiza el beneficio de la empresa. Por lo tanto, vamos a decir que el salario está maximizando, entonces el beneficio de la empresa es aquel que está pagando el valor de esta producción. Fíjense, es el precio por el producto marginal. Por lo tanto, el salario va a ser igual al precio por el producto marginal, es decir, al valor del producto marginal. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que está demandando las empresas de trabajo? Ellos pagan un salario equivalente al valor de la producción. Entonces, eso es el salario. Contratan entonces o pagan un salario que es igual a el valor de este producto marginal. Pero este salario, fijémonos que es en términos nominales. Déjenme escribir acá. Este es un
salario nominal, es decir, W. ¿Cuánto es el salario? ¿Cuánto es lo que están pagando? Por ejemplo, 10.000 pesos la hora. ¿Ya? Pero en economía nosotros estudiamos las variables no de manera nominal, sino que siempre las estudiamos en términos reales. ¿Ya? Por lo tanto, si yo divido este salario por el nivel de precio, puedo expresarlo en términos reales. Y por lo tanto, este W partido por el nivel de precio va a ser igual a omega, es igual que el producto marginal, porque fíjense que lo de arriba lo dividimos por, si todo esto yo lo divido por el número, por el nivel de precio, se cancela precio arriba con precio abajo y me queda producto marginal. Y esto es el salario real. ¿Ya? Salario real, que es lo mismo que este W partido por P, o bien omega. Entonces dibujamos este salario real, que me dice, el salario real, entonces el de acá abajo es el producto marginal. Y yo ya sé que el producto marginal disminuye en la medida que aumenta el número de trabajadores. Este L es lo mismo que L. Este L es lo mismo que el número de trabajadores. Literatura que lo conoce como L, en inglés, de labor, o N como número de trabajadores. Entonces, fíjense, este salario en términos reales es el producto marginal. ¿Y la empresa cuánto va a pagar? Va a pagar el valor de este producto marginal. Eso es lo que paga. Y en términos reales, ¿cuánto es lo que está pagando el producto marginal? Por lo tanto, ¿cuánto es el nivel de contratación de mano de obra que yo voy a contratar? El valor de este producto marginal. Por lo tanto, de esta manera podemos encontrar esta demanda por trabajo. ¿Cómo deciden entonces las firmas cuánta mano de obra contratan? Para maximizar su utilidad, dijimos, van a comparar cuánto es el ingreso que obtienen por haber contratado una persona con el incremento en los costos que implica esta persona. ¿Ya? Entonces, comparan este ingreso adicional que le produce esta persona, es decir, el producto marginal, con este aumento en los costos. ¿Ya? Este salario. En términos reales, su productividad partido por este salario real. Y esto implica entonces que comparamos y finalmente pagamos en términos reales el producto marginal del trabajador. Esto es la demanda de trabajo. ¿Ya? Sin embargo, por otro lado, en el mercado del trabajo dijimos que encontramos por un lado esta demanda de trabajo, quienes demandan son las empresas, y por otro lado, quienes ofrecen trabajo son los trabajadores, ¿ya? Y las personas deciden cuánto trabajo van a ofrecer. ¿Salgo a trabajar? Sí o no. Y si es que salgo, bueno, ¿cuántas horas estoy dispuesto a ofrecer? ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen las personas? Comparan el salario que les ofrecen con su salario de reserva. Es decir, a un determinado salario, por ejemplo, yo no estoy disponible para salir a trabajar. Probablemente va a existir algún salario, mi salario de reserva, donde yo sí estoy disponible, estoy dispuesto a salir a trabajar. ¿Ya? Por ese salario yo estoy disponible para trabajar 1 hora, o 2 horas, o 3 horas. ¿Ya? En la medida que este salario aumenta, yo estoy dispuesto o disponible para
trabajar más horas, ¿ya? Entonces, fíjense que tiene esta pendiente positiva porque en la medida que aumenta este salario, las personas ofrecen más horas de trabajo. Entonces, sin embargo, también ocurren fenómenos que son relativamente contrarios. Fijémonos, por un lado, yo ya sé que esta oferta de trabajo tiene esta pendiente positiva, es decir, si es que aumenta el salario, aumenta la cantidad de horas que yo voy a ofrecer para trabajar. Es decir, me interesa trabajar más, ¿no es cierto? Por lo tanto, si el salario es mejor y voy a estar disponible para trabajar más horas, ¿ya? Sin embargo, variaciones en el salario también genera efectos en las personas, ¿ya? Y efectos que tienen además consecuencias que no siempre son en el mismo sentido. Por ejemplo, si aumenta, aquí vamos subrayando, si aumenta el salario real, podemos decir incluso el nominal, si aumenta el salario, fíjense que el ocio, el consumo del ocio, se torna mucho más caro. ¿Ya? Siempre estamos pensando, ay, ¿dónde está? Porque aumenta el salario y se encarece el ocio, siempre pensándolo como el costo-oportunidad. ¿Ya? Por lo tanto, el costo-oportunidad es aquella opción a la cual tú estás renunciando. Entonces, si es que aumenta el salario, el ocio se torna mucho más caro. Si se encarece, incentiva a las personas a disminuir el tiempo que dedican al ocio. Es decir, se encarece a consumo menos, ¿ya? Entonces, disminuye el tiempo que le voy a dedicar al ocio y por lo tanto aumento las horas que voy a dedicar al trabajo. Entonces, por un lado se da este efecto que aumenta este salario y aumenta las horas ofrecidas de trabajo. Y esto es lo que se conoce como un efecto sustitución. Entonces, este efecto sustitución, por un lado, cada vez que cambia el salario, cambia la cantidad de horas que yo ofrezco de trabajo. ¿En qué sentido cambia? Si aumenta este salario real, aumenta la cantidad de horas ofrecidas de trabajo. Si es que disminuye este salario, disminuye las horas ofrecidas. Este es un efecto en un sentido, pero además coexiste otro efecto. Ay, las letras me quedaron encimita. Ya. El otro efecto nos dice que un aumento del salario hace que aumente el ingreso, entonces aumenta el ingreso de las personas. ¿Ya? Entonces, aumenta el salario, aumenta mi ingreso. Como aumenta mi ingreso, voy a consumir más bienes, más de todos los bienes. Entonces, aumenta el salario, aumenta mi ingreso, aumenta mi consumo y el consumo de todos los bienes, inclusive el ocio. ¿Ya? Por lo tanto, disminuye las horas ofrecidas de trabajo. Y esto es lo que se conoce como efecto ingreso. Por lo tanto, este efecto ingreso, decimos que aumenta el salario, disminuye las horas ofrecidas de trabajo. Este es el efecto ingreso. Entonces, coexisten los dos. ¡Wow! Efecto sustitución y efecto ingreso. Cada vez que esté cambiando el salario, cambia la cantidad de trabajo que yo ofrezco, ¿ya? Y además cambia en un sentido contrario.
O sea, son dos efectos que coexisten. ¿Cuál es mayor que cuál? Porque a mí me gustaría saber entonces qué forma tiene esta curva de oferta. ¿Tiene una pendiente positiva o tiene pendiente negativa? Entonces, vamos a decir que este efecto sustitución es mayor que el efecto ingreso, ¿ya? Y por lo tanto, vamos a tener una curva de oferta de trabajo que tiene una pendiente positiva. Por lo tanto, acá tenemos la cantidad de trabajo ofrecida y acá tenemos este salario real. Y vamos a decir que esta pendiente es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque el efecto sustitución es mayor que el efecto ingreso. Pero, ojo, porque fíjense, y esto es propio del mercado del trabajo. Cuando yo analizo el mercado del trabajo, pero ahora a nivel individual, no a nivel general, a nivel individual, ocurre lo siguiente. Las personas tienen un determinado ingreso, por lo cual ofrecen una cantidad de trabajo, ¿ya? Y en la medida que este ingreso aumenta, ofrecen más y más trabajo, pero llega un punto donde su salario es tan alto que en la medida que sigue aumentando su salario, ya valoran otras cosas, ¿ya? Y por lo tanto llega un punto donde si aumenta este salario, deciden trabajar menos horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente, que a nivel individual, ¿dónde está el cursor? Acá. A nivel individual tenemos un punto de inflexión. Hoy. Tenemos un punto de inflexión donde, ¿dónde está el cursor? Ahí, donde esta curva se devuelve. Entonces, si ustedes se fijan, la literatura, cuando hablan de la oferta del trabajo, la oferta del trabajo tiene esta forma particular. Es una curva que da una vuelta, ¿ya? Tiene un punto de inflexión, y ese punto de inflexión me determina entonces este corte, y de aquí para arriba, desde un determinado salario hacia arriba, fíjense que ahora el efecto ingreso es mayor que el efecto sustitución. Eso es de aquí hacia arriba. El efecto ingreso es mayor al efecto sustitución y por lo tanto, en la medida que el salario aumenta, disminuye el número de horas ofrecidas. Pero esto es un salario, esto es un comportamiento a nivel individual, ¿ya? En el agregado, nosotros vamos a dibujar siempre esta oferta de trabajo con una pendiente positiva. Ay, con una pendiente positiva, pero que no se da la vuelta, ¿ya? Entonces esto a nivel agregado, ¿ya? Toda la población, y a nivel individual siempre encontramos un punto donde yo de ahí para arriba trabajo menos. Ya priorizo otras cosas, ya prefiero estar con mi familia, por ejemplo. Esta es la oferta de trabajo. Entonces, por un lado tenemos esta demanda de trabajo y por otro lado tenemos esta oferta de trabajo. Y el mercado se va a encontrar en equilibrio donde se intercepta esta oferta con esta demanda. Ahí. Y el mercado se va a encontrar entonces en equilibrio donde se intercepta esta oferta y esta demanda de trabajo. Y ese equilibrio nos va a decir cuánto es la cantidad de trabajadores, cuánto es el número de trabajadores, ¿ya? Cuánto es el trabajo en la economía, nivel de contratación de mano de obra, para ser más técnico, y este es el salario real. Entonces tenemos salario real y el número de trabajadores.
Y este es nuestro equilibrio entonces en el mercado del trabajo. Tenemos esta oferta y esta demanda de trabajo. Perfecto. Ojo porque esta demanda de trabajo dijimos que es el producto marginal. Ojo, es el producto marginal, la productividad de cada trabajador. Entonces, esta decisión de trabajo o dedico más horas al tiempo libre, eso es lo que está determinando esta oferta de trabajo, ¿ya? Acuérdense que aumentos en la cantidad de capital, principalmente cambios tecnológicos, lo que van a hacer es desplazar nuestra función de producción hacia arriba, ¿ya? De tal forma que el mismo nivel de trabajadores, es decir, el mismo nivel de contratación de mano de obra, genera más producto. Uy, esto es hacia arriba. Hace que el producto antes era Q0, ahora es Q1. Fíjense, este mismo nivel de contratación de mano de obra, si nosotros generamos un cambio tecnológico, cambia entonces este equilibrio, ¿ya? ¿Por qué? Porque cambia esta función de producción y el mismo número de trabajadores ahora son mucho más productivos y generan un nivel de producto mayor. ¿Ya? Entonces, produce una mayor cantidad de producto. Es decir, técnicamente decimos que está aumentando la productividad marginal. Entonces, en base a lo que hemos visto, hasta el momento, respondemos lo siguiente. Nos vamos con la pregunta. Y díganme ustedes, en un periodo de auge económico, es correcto afirmar lo siguiente. Primero, los salarios reales se mantienen constantes. En segundo lugar, los salarios reales aumentan y el desempleo disminuye. El salario real y el desempleo disminuye. Y en tercer lugar, el empleo se mantiene constante, pero los salarios reales aumentan. ¿Qué creen ustedes? En un periodo de auge económico, ¿los salarios cambian? ¿No cambian? ¿Qué pasa con el desempleo o con el empleo? Tenemos un 16% un 20% del curso ha manifestado su opción. Perfecto. Llevamos un tercio del curso. No hay respuestas ni buenas ni malas, sino que es solamente una oportunidad de aprender. Así que no les dé vergüenza decir lo que ustedes crean. Ya, perfecto. Vamos a parar aquí la votación. Y vamos a compartir los resultados. Los resultados nos dicen que la opción ganadora se manifiesta a favor de que el salario real aumenta y el desempleo disminuye.
¿ya? Versus la opción 2, que decía que tanto los salarios real como el desempleo disminuía. ¿Ya? Vamos a ver nuestra respuesta ganadora. Efectivamente, el salario real aumenta y el desempleo disminuye. ¿Ya? Pensemos que en un periodo de auge económico existe se está demandando trabajo. ¿Ya? Entonces, si lo pensamos como un mercado donde coexiste la oferta y la demanda de trabajo, está aumentando esta demanda, lo que hace que, veámoslo así, tenemos una oferta y una demanda, aumenta la demanda, ¿y qué es lo que pasa con nuestro salario? El precio aumenta, y el número de contratación de mano de obra aumenta también. Y si aumentan las personas que están trabajando es porque el desempleo disminuye. ¿Ya? Fijémonos que toda la fuerza de trabajo llega hasta acá, a un cierto nivel. Si aumenta el número de trabajadores de N0 a N1, quiere decir que ahora hay menos personas sin trabajo. Y el desempleo entonces va a ser esta diferencia entonces entre el empleo hasta llegar a la fuerza de trabajo completa. Antes el desempleo era todo esto y ahora el desempleo disminuye. ¿Ya? Este es el número de trabajadores de la fuerza de trabajo. Entonces el desempleo por un lado disminuye y por otro lado, fíjense, este salario está aumentando. Entonces eso es lo que se produce en periodo de auge económico, donde las empresas están contratando personas. Entonces, en conclusión, podemos fijarnos que la principal vía para aumentar el empleo y los salarios reales en una economía es incrementar la productividad marginal de trabajo. ¿Ya? Cuando aumenta la productividad marginal de trabajo, de esta manera hacemos que, en primer lugar, a ver, ¿dónde está el cursor? Acá está. Incrementar la productividad marginal de trabajo, en primer lugar, hace que aumente el empleo y en segundo lugar, los salarios reales de la economía. Entonces, este aumento en la productividad genera un aumento en estos salarios reales y un aumento en el número de contratación de mano de obra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya vimos que la demanda, esta demanda de trabajo, técnicamente es el producto marginal. Y aquí está la oferta de trabajo. Por lo tanto, si es que aumenta esta productividad, se está desplazando nuestra demanda a una demanda prima. ¿Ya? Y eso hace, ahí está, eso hace que entonces aumente, en primer lugar, esta contratación de mano de obra, y en segundo lugar, fíjense qué es lo que pasa con el salario en términos reales, aumenta. Entonces ya saben, chicos, cuál es la clave para mejorar, aumentar el empleo y aumentar los salarios reales. La clave está en esto. Aumento del producto marginal. ¿Ya? Entonces, pucha, hemos visto en varios sentidos, en el mercado del trabajo es importante el producto marginal. Como fuente de crecimiento a largo plazo también es importante este producto marginal. O sea, fíjense que por donde analicemos el tema macroeconómico, vemos que la clave es esto, ¿ya? Este aumento del producto marginal. ¿Ya? Y eso finalmente se relaciona con aumentos tanto en el salario real, en el nominal también, obviamente, pero principalmente en el salario real y en el número de contratación de mano de obra.
y por lo tanto disminuye el desempleo. Entonces, esos son los contenidos que vimos hoy día sobre el desempleo. Hablamos del desempleo, cómo se mide, hablamos de esta teoría de búsqueda y finalmente hablamos de manera bien general del mercado del trabajo, el producto y el empleo. No sé si alguna consulta tienen.